Ah, ya sabemos que estamos grabando. Bueno, para compartirlo después, ¿verdad, hermanos? Ok, Primera de Pedro, capítulo 3. A lo mejor algunos de ustedes se acordarán que hace ya más de un año estábamos paulatinamente llevando una serie de Primera de Pedro 3 y habíamos regresado a estos primeros 7 versículos. Uy, ya ni recuerdo cuántas veces, pero en la semana después de que prediqué de Primera de Pedro, la última vez, de repente me dije, se me pasó por completo hablar de la importancia de una frase, la frase subrayada en la pantalla, ¿verdad? Y entonces esperando por más de un año para regresar a este texto y ahora sí terminar estos 7 versículos. Bueno, por favor, no se vayan a distraer con mi rostro. No, ya no está, ¿verdad? Ya no está. Ok, perfecto. Bueno, Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Escuchemos la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Igualmente vosotros, maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Amén, hermanos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar nuevamente. Nuestro Dios y Padre, bendícenos en la consideración de, en realidad, solamente una frase de tu palabra, pero una frase tan rica, tan profunda, que puede nutrir el alma. Señor, te pedimos que ninguno de nosotros falle en recibir este alimento espiritual, que las deficiencias del predicador no pongan ningún estorbo u obstáculo, que las distracciones de nuestro ambiente, las preocupaciones que ya tenemos, los quehaceres de mañana o lo que sea, no nos impidan recibir con fe, con mansedumbre, esta porción de tu palabra. Reconocemos que tu palabra es cómo nos lavas de nuestra maldad. Reconocemos que tu palabra es nuestro alimento espiritual. Reconocemos que al recibir debidamente tu palabra, recibimos al Señor Jesucristo. Y Señor, es nuestro anhelo recibirlo nuevamente, ser conformado a Él, vivir injertados, unidos a Él, recibiendo de su plenitud y gracia sobre gracia. Cumple este deseo de nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, no voy a suponer que se acuerdan de todo lo que he dicho desde hace más de un año, ¿verdad? Creo que sería un poquito exigente de mi parte creer que eso sería posible, pero tampoco no me quiero repetir, ¿verdad? No quiero regresar al principio y comenzar. Entonces, muy rápidamente, ¿verdad? Lo que Pedro ha estado haciendo es, ha estado dando un código doméstico, es decir, cómo debe de ser el hogar cristiano. Y comienza en el capítulo 2 con algo que quizás es un poquito inesperado para nosotros. Comienza con los esclavos, porque en el Imperio Romano los esclavos formaban parte de la familia, que no es lo mismo que decir que siempre se les trataba bien. Lamentablemente no fue así. Y entonces
Pedro les da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en sus sufrimientos para animarlos y fortalecernos a ser fieles, aun si los patrones, los dueños, los maltrataban. Bueno, de los esclavos pasa a las esposas. Y Pedro no tiene la intención de ser completo, ¿verdad? Porque no toca padres e hijos, ¿verdad? Para eso tenemos que pasar a Efesios o a Colosenses o alguna otra parte de la Biblia, ¿verdad? Pero Pedro aquí toca el papel de las mujeres, cómo deben de conducirse y pone énfasis especial en lo que debe de ser una mujer cristiana con esposo no creyente. Y finalmente, entonces, llega a hablar a los maridos. Bueno, como esta carta se dirige a los creyentes, como esta carta se iba a leer en las reuniones de la iglesia, podemos suponer que no se trata aquí de esposos inconversos, ¿verdad? Sino ya se trata de un padre de familias, un esposo, y debe de portarse de esta manera si su esposa es creyente o no, pero la frase que vamos a resaltar nos deja saber que Pedro está pensando principalmente en hogares unidos, ¿verdad? Donde tanto el esposo como la esposa forman parte de la iglesia, pertenecen a Cristo. Ahora, cuando hablamos de esta manera, lo que puede suceder es que los que no están casados dicen, ah, bueno, entonces esta predicación no es para mí, mejor pues me pongo a merodear mentalmente, ¿verdad? Me voy de paseo, voy a la playa o me preocupo con algo y no tengo que escuchar porque esto no es para mí. Pero bueno, ha sido mi intención, mi esfuerzo en toda esta serie y también esta noche hablar de estos puntos de tal manera que sea relevante, que todos puedan ver la relevancia, los que están casados, los que no están casados, los que quizás nunca estarán casados, ¿verdad? Debe de tener algo de valor, algo de importancia para todos si escuchamos con paciencia y recibimos con fe. Bueno. Hemos hablado, ¿verdad? Entonces, anteriormente acerca de vivir con esposas sabiamente, acerca de comprender a otra persona, de ejercer el conocimiento. Hemos hablado de no despreciar a los que son más débiles, ¿verdad? Y eso no se aplica solamente entre esposo y esposa, sino tiene una aplicación muy amplia, ¿verdad? Es un gran tema en la Biblia. Y bueno, quizás por excelencia en el libro de Romanos, que los fuertes apoyan a los débiles. Es una buena lección para inculcar a los niños, es una buena lección para cultivar nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces los que son débiles, pues pueden ser débiles por vejez o por enfermedad o por juventud o por otros motivos, ¿verdad? Hay muchas formas de debilidad. A veces la persona más físicamente fuerte pero emocionalmente es débil, ¿verdad? O a veces la persona que es muy madura, muy fuerte en un sentido espiritualmente, pero tiene fuertes limitaciones con referencia al funcionamiento de su cuerpo, ¿verdad? Puede existir un creyente muy firme, pero con una espalda muy mala, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Quién sabe de dónde viene ese ejemplo, verdad? Son cosas que suceden. Y entonces la debilidad, que puede ser clasificada de distintas categorías, pues nosotros donde somos fuertes debemos de apoyar a los débiles y donde somos débiles debemos aceptar el apoyo de los fuertes, ¿verdad? No se limita a esposos y a esposas, aunque claro que tiene su lugar también en esa relación. Y hemos hablado también anteriormente de las oraciones, de cómo un matrimonio que anda desviado pone estorbo a las oraciones, pone estorbo a que se realicen las oraciones, porque cuando estamos peleando, ¿quién dice, bueno, le acabo de gritar a mi esposa, ahora sí me voy a poner a orar? ¿Verdad? Que uno no siente ganas de orar, ¿verdad?
Uno dice, no, 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 quizás me voy a otro cuarto, pero no es para orar, es para quejarme de esa mujer o lo que sea, ¿no? Pero también es un estorbo a que se hagan las oraciones en familia. Si no nos estamos llevando bien, si hay mucha tensión, si hay mucho conflicto, pues ¿a poco mi esposa me va a aceptar que yo le diga, vamos a orar como pareja, ¿verdad? En este momento. O si me lo acepta, ¿a poco estamos pensando en las peticiones de oración y no en otra cosa? Pero también podría ser un estorbo en este sentido que yo le estoy pidiendo al Señor esto, aquello y lo otro, pero no me hace caso. ¿Por qué? Porque yo no le estoy haciendo caso al Señor, porque yo estoy mirando la maldad en mi corazón, estoy aguardando resentimiento, desprecio, rabia o lo que sea contra mi mujer, y pues ¿a poco Dios me va a escuchar en esas condiciones? Señor, enséñale a esa malvada, ¿verdad? Que corrígela de una vez. Bueno, no son buenas peticiones, hermanos, no son buenas peticiones. Y eso también se puede ampliar, ¿verdad? Funciona con los hijos. Si papá o mamá acaba de molestarse con los hijos, les acaba de gritar, les acaba de tratar injustamente de alguna forma, ¿a poco los niños dicen, oh sí, dirígenos en la oración? No, ¿verdad? Dice, ¡ah, qué hipócrita! ¿Cómo se atreve, verdad? Bueno, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Un poquito, pero es para que vean la situación, para que puedan comprender el caso. Bueno, y entre todo eso me brinqué esta hermosa frase. Pedro llama a los esposos cristianos a vivir o habitar con sus esposas sabiamente, honrándolas como vaso más frágil, que no quiere decir menos precioso, ¿verdad? Simplemente quiere decir no tan firme, no tan capaz de resistir los golpes que pueden llegar, ¿verdad? Pero también hay que honrar a la esposa como coheredera de la gracia de la vida. Y bueno, yo creo que si podemos penetrar bien, bien en esta frase, será de ayuda y será hasta cierto punto transformador para nosotros también. Bueno, como muchas veces resulta en el estudio de la Biblia, el método más claro para exponer todo es comenzar desde el final. Y entonces vamos a comenzar y vamos a ir hacia atrás. Pedro menciona la vida. Bueno, ¿qué vida tiene en mente aquí? No está hablando simplemente de nuestra vida física, ¿verdad? De que nacimos, crecemos, vivimos un rato y entonces morimos, ¿verdad? No está hablando de la vida natural, de la vida terrestre, ¿eh? Está hablando de la vida eterna, de la vida en Cristo. Y lo podemos saber por todo el contexto. Lo podemos saber por las preocupaciones bíblicas, ¿verdad? Y lo podemos saber porque aquí en el mismo versículo, ¿verdad? Habla de la gracia de la vida, un don que viene de parte de Dios. Bueno, en un sentido es cierto que esta vida común sobre la tierra es don de Dios, ¿verdad? ¿Por qué despertamos? ¿Por qué amanecimos? ¿Por qué podemos respirar? ¿Por qué tenemos movimiento? Pues es don de Dios. Pero es un don de Dios general, ¿verdad? Lo da a los seres humanos. Así como el sol brilla sobre justo e injusto, como la lluvia cae, pues también la vida terrestre, la vida en este mundo, los creyentes lo vivimos, lo compartimos igualmente que los no creyentes. Los elegidos y los reprobados igualmente nacieron, ¿verdad? Igualmente respiran y etcétera. Entonces, esta vida terrestre sí es un don y no hay que despreciarlo, pero no es el don que Pedro tiene en mente. Tiene en mente la vida eterna. Y bueno, hermanos, qué hermoso pensar que nuestra vida en familia, nuestros asuntos cotidianos, los debemos de abordar, los debemos de considerar desde el punto de vista de la vida eterna. Porque nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones, lo que invertimos, quizás en gran medida,
pueda expirar con nosotros, ¿verdad? Quizás el tiempo lo borre. Y si nuestros horizontes están limitados a este mundo, eso es cierto. En 100 años, ¿quién va a conocer mi nombre? En 100 años, ¿qué de lo que yo he hecho seguirá vigente, activo? La diferencia que yo he hecho en el mundo, para bien o para mal, en 100 años, son muy pocas las personas que se les recuerda después de 100 años, ¿verdad? Lo que hacemos en esta vida, las comidas, los quehaceres, los trabajos, van y vienen, perecen. Pero cuando se hacen para el Señor, cuando los dedicamos y los consagramos a Él, cuando intentamos buscar a Dios y servir a Dios en toda nuestra vida cotidiana, entonces nuestros esfuerzos, nuestra labor en el Señor no es en vano. Entonces en la resurrección nos acompañan también nuestras buenas obras. ¿No Pablo habla de eso en Segunda de Corintios? Habla de que no hay, en Primera de Corintios, perdón, capítulo 3 habla de que no hay otro fundamento, ¿verdad? Más que Cristo. Y los que construyen sobre ese fundamento con paja y leña, pues su obra desaparece, ¿verdad? Porque no aguanta el fuego. Pero los que construyen con oro y plata y piedras preciosas, eso sí aguanta. Entonces, hermanos, hay un hermoso pensamiento, que lo que hacemos para el Señor, y para el Señor podemos preparar el desayuno para nuestros hijos, ¿verdad? Para el Señor podemos servir a la pareja, para el Señor podemos ir a trabajar. Y cuando lo hacemos para el Señor, Él se asegura que nuestras buenas obras, perdonadas por sus imperfecciones, purificadas de lo malo que todavía tenían, nos siguen al cielo y reciben un galardón, no por mérito, pero por gracia. Pero nuestra vida aquí no es un desperdicio, porque Dios nos lleva a la vida eterna, las personas que nos formó a ser durante esta vida y con este don adicional de que algunas de nuestras obras, no nuestras obras malas, gracias a Dios que nuestras obras malas no nos siguen a la vida eterna, ¿verdad? Pero las buenas obras que Él nos concedió hacer por su gracia, nos siguen. Bueno, esa es la vida que Pedro tiene en mente aquí. Y lo denomina específicamente, en segundo lugar, la gracia de la vida. Bueno, ¿qué quiere decir la gracia? Pues ya sabemos, ¿verdad? Que hablar de un don no merecido, algo que se da gratuitamente, algo que recibimos no por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino solamente porque Dios es bueno. Esta vida eterna de la cual hemos estado hablando, yo no la gané, ni usted tampoco. Nadie lo ha ganado. Nadie ha cumplido, digamos, para obtenerlo como salario. La dádiva, el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Romanos 6:23. Y este es un don entonces que no se basa en nosotros, que proviene de Dios. Dios, ¿por qué nos muestra gracia? Dios, ¿por qué derrama sobre nosotros la vida eterna? Dios, ¿por qué nos llama por el Evangelio? ¿Por qué pone fe en nuestros corazones para que creamos en Cristo? Pues si mi respuesta a esa pregunta tiene algo que ver conmigo, mi respuesta está mal. La respuesta tiene que ver única y exclusivamente con Dios. Saben, hermanos, eso es a lo que vamos cuando hablamos de la gracia soberana de Dios. Hablamos de una gracia que Dios libremente decide ejercer. Sin motivo fuera de Él, el motivo está en su propio corazón. Y qué maravilla para nosotros, ¿verdad? O sea, si me ponen delante la vida eterna, uno dice, uy, quisiera llegar. Pero si me dicen, pero tienes que cumplir con esto, aquello, lo otro, pues ya comienzan los nervios, ¿verdad? Porque no voy a poder, voy a fracasar.
Pero cuando se me dice, esto es don de Dios, el don de gracia de un Dios soberano que por su propia bondad desea y anhela darte la vida eterna, bueno, ahora sí puedo tener confianza. Ahora sí puedo descansar. Ahora sí puedo recibir la vida eterna como un don. Y no pensar, bueno, si me esfuerzo mucho, mucho y me humillo y si me aflijo de esta manera y aquella y la otra, y si soy bien cuidadoso, entonces a lo mejor pueda alcanzar la vida eterna. Hermanos, alcanzamos la vida eterna por la gracia de Dios. Y Pablo explica muy claramente en Romanos capítulo 11 que si a la gracia se le suma algo, se le agrega algo, deja de ser gracia. Entonces, si creemos en la gracia, creemos en un papel exclusivo y único para la gracia. De otro modo, estamos usando la palabra pero sin darle su significado bíblico. Bueno, entonces tenemos la vida, tenemos la gracia de la vida. Y qué maravilla, hermanos, que esto es algo que tenemos para compartir con los demás. La esposa creyente con marido incrédulo que Pedro, perdón, contempla en los primeros 6 versículos, ¿qué tiene para comunicar a su esposo? Pues no puede obligarlo a creer, pero puede mostrarle por su conducta la gracia de la vida, esperando y orando que el Señor despierta en un corazón endurecido el deseo de recibirlo. Y bueno, lo que es cierto entre una pareja es cierto de todos nosotros. En la iglesia tenemos un tesoro para compartir, el tesoro de la gracia de la vida. Compartamos este tesoro entonces, hermanos, en palabra, pero también por ejemplo, ¿verdad? Como Pablo, como Pedro, perdón, quiero decir Pablo, y es Pedro, como Pedro explicó a las esposas creyentes. Pero tenemos que seguir retrocediendo coherederas. Bueno, aquí, hermanos, hay 2 o 3 puntos bastante maravillosos. Coherederas. Vamos a enfocarnos primero en esa parte de la palabra, herederas. ¿Qué quiere decir? Bueno, heredar es recibir algo por testamento, ¿verdad? Por disposición de otra persona. Nuevamente, no es salario, no lo gano, se me concede a la luz de la relación que existió entre nosotros y la persona que nos hizo herederos, ¿verdad? Quien nos nombró en su testamento o si no hay testamento, ¿verdad? Y simplemente sigue el patrón legal, pues si un esposo muere, su esposa hereda. Si ya no hay esposa, pues los hijos heredan, ¿verdad? Es lo automático, aunque si no, de paso, hermanos, ¿verdad? Pero si no tienen testamento y llegan a morir, ¿saben lo que pasa? El estado de California reparte los bienes, siguen sus reglas, pero se quedan con una buena cantidad, a final de cuentas. Entonces, por favor, tomen la oportunidad de preparar un testamento para minimizar el papel del estado de California en la disposición de sus bienes, ¿verdad? Pueden pensar, ay, es que no tengo bienes suficientes para crear un testamento. Hay servicios que les permiten crear un testamento en 15 minutos y no les cobran nada, pero ya han cumplido, ¿verdad? Ya tienen esa ventaja. Bueno, no vamos a hablar más de los testamentos y del estado de California. Eso es de paso, ¿verdad? Pero un heredero o una heredera, pues lo más común pensamos, bueno, lo recibo de mis papás, ¿verdad? Y podemos aplicar esto aquí. ¿Cómo nos considera Dios? Dios, ¿cómo nos ve? Pues nos ve como hijos e hijas y por eso declara que somos herederos. Entonces, en esa frase está algo muy hermoso, está nuevamente lo que ya vimos de gracia, ¿verdad? Que esto es un regalo. Nos viene por el corazón de Dios y no por nuestros propios logros. Pero también es un don que nos viene de parte de Dios a la luz que Él nos ha adoptado, nos ha constituido sus hijos e hijas que pertenecemos
a la familia de Dios. Bueno, algunos de nosotros tenemos familiares cercanos, algunos tenemos familiares muy lejanos. A veces los familiares cercanos uno no los ve porque ya nos peleamos. A veces con los lejanos nos llevaríamos bien si estuviéramos en el mismo estado, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? En familias humanas suceden muchas cosas y aunque no es lo que quisiéramos, entendemos, ¿verdad? Que no siempre hay paz, armonía, unidad en una familia. Pero en la familia de Dios, entre el creyente y su padre, no digo que no hay dificultades a veces en la relación, ¿verdad? Nuestra fe se debilita y nos quejamos con Dios. Provocamos al Señor, a veces nos peleamos con otros creyentes, ¿verdad? Eso también sucede. Pero a largo plazo, la familia de Dios será una familia de paz, de compartir, de convivir gozosamente. Claro, pedimos eso para nuestras familias terrestres, ¿verdad? Pero entendemos que ese anhelo de vivir tranquila y gozosamente en familia, a final de cuentas, se cumple en el reino de los cielos, con nuestra familia eterna, nuestra familia espiritual, los otros creyentes en Cristo. Pero también hay algo más que es hermoso en esa pequeña añadidura a la palabra coherederas. Coherederas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que heredan al igual que juntamente con el esposo. Bueno, en muchas sociedades se ha hecho una grande distinción entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y en muchas sociedades las mujeres han sido hasta cierto punto despreciadas. Pero dentro de la iglesia cristiana no es así. ¿Cómo los califica Pedro? Coherederas. Los pone al mismo nivel espiritual que los esposos. Ahora, eso no cambia que hay distinciones en el papel que desempeñamos. Obviamente, eso no borra las distinciones de la biología, ¿verdad? Y cómo eso funciona en la relación, en dar a luz a hijos, en criarlos, etcétera. Dios creó como creó y le agradó, ¿verdad? Y Dios no quiere borrar su propia creación. Dios puso orden en la familia y no lo quiere borrar, pero quiere que entendamos con suma claridad que la diferencia entre hombres y mujeres, las diferencias que sí existen y que sí son importantes y que sí tienen cierta influencia sobre cómo nos comportamos, no equivalen, no quieren indicar una diferencia de estado delante de Dios. Dios no ama más a los hombres que a las mujeres. Dios no menosprecia a sus hijas, las pone en el mismo plano, coherederas. Y bueno, pueden pensar, aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bajo la ley de Moisés, las mujeres sufrían bajo ciertas desventajas en comparación con los hombres. Bueno, un ejemplo sencillo de esto es que cuando una mujer daba a luz, si era un hijo, ella tenía que mantener, bueno, ella se clasificaba en estado de impureza, si no me estoy equivocando de los detalles exactos, por 33 días. Pero si daba luz a una niña, estaba clasificada en condición de impureza por 66 días, o sea, el tiempo doble. Bueno, en parte yo pienso que eso es porque al niño, al varón, se le circuncidaba en el octavo día, ¿verdad? Y entonces eso era una forma algo difícil, algo doloroso de restaurar la pureza ritual, ¿verdad? Y por eso su mamá no estaba en condición de impureza ritual por tanto tiempo. Pero también simplemente indicaba que no estaban del todo al mismo nivel en el Antiguo Testamento. Temporalmente, por motivos de enseñanza, Dios así lo diseñó.
Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas 3:28? Que en Cristo ya no hay macho ni hembra, varón ni mujer, sino todos somos uno en Cristo, coherederos, coherederas. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que aunque haya sido necesario por motivos de instrucción, nos ha introducido en la madurez, en la igualdad que existe en Cristo. Y por si alguien está dudando, no estoy diciendo que las mujeres deben de ser pastoras o ancianas o diaconisas, ¿verdad? No, eso es otro asunto completamente. Pero cuando se trata de una mujer, ¿se puede acercar a Dios con la misma confianza que un hombre? Claro que sí. Una mujer puede descansar en el Señor. Una mujer tiene otro modo de salvación o tiene desventajas espirituales o Dios de alguna manera la clasifica como menor. No, 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 no. Para nada. Bueno, y eso ha llevado, hermanos. O sea, a lo mejor no siempre lo hemos practicado perfectamente, pero si pensamos en la condición de la mujer, en la iglesia cristiana, en un hogar cristiano, en comparación con la posición de la mujer bajo otras creencias, no es igual. Imagínense ser una mujer musulmana y el esposo la puede divorciar simplemente diciendo 3 veces te divorcio. No hay control, no hay más, no hay otra forma legal. Y aparte, a la esposa principal puede agregar 3 esposas adicionales. Bueno, ¿se está honrando a la mujer? ¿Se está tratándola bien en esa condición, bajo esos conceptos? Claro que no. Pero en la iglesia cristiana, el estándar de conducta es igual para la mujer y para el hombre. La responsabilidad es igual. ¿Por qué? Porque la posición es igual. Coherederos de la gracia de la vida. Y bueno, ahora llegamos a la aplicación. ¿Por qué Pedro lo menciona aquí y qué uso podemos hacer nosotros de esto? Bueno, hermanos, la aplicación sencilla es que cuando despreciamos a un hermano, una hermana en Cristo, cuando despreciamos a un niño en Cristo, como que nos estamos olvidando que somos coherederos de la gracia de la vida. Vamos a estar con nuestros hermanos y hermanas en Cristo en el cielo para toda la eternidad. Queremos ir al cielo habiendo sido prepotentes con las personas con las cuales vamos a convivir. Queremos llegar al cielo y decir, ay, yo siempre odié a esa persona y aquí está conmigo. Queremos ir al cielo y lo primero, bueno, quizás no lo primero, pero una de las cosas primeras que tenemos que hacer es ir y decirles, discúlpame por haberte menospreciado. Discúlpame por haber pensado en ti como si fueras menor, como si no contabas, como si eras despreciable o desechable. Pues yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Y entonces Pedro lo aplica a los esposos. ¿Cómo deben de vivir con sus esposas? Como coherederas de la gracia de la vida. O sea, tiene que pensar que van a estar con ellas, no en una relación matrimonial, pero como parte de la iglesia de Cristo para toda la eternidad, porque la vida es eterna. Tienen que pensar los esposos que lo que ellos han recibido, lo han recibido bajo el mismo plan que las esposas, el plan de la gracia de Dios, que Dios libremente nos concede lo que nos quiere dar, no por algo en nosotros. Yo no puedo decir, bueno, yo me gané mi posición dentro del reino de Dios. Mi esposa entra porque yo le abrí la puerta. O algo así, ¿verdad? Es una locura. Ella está bajo el mismo plan que yo. Y entonces ella tiene el mismo derecho que yo. Y bueno, lo que se dicen, bueno, regresando a la relación matrimonial. Si yo veo a mi esposa y digo, aquí está una hija de Dios, aquí está una heredera del reino, aquí está alguien que va a ser glorificada y brillar como las estrellas en el cielo para siempre,
Y luego le digo, bueno, la voy a maltratar. Voy a hablar mal de ella. Voy a quejarme de ella. Cuando salgo con mis amigos voy a decir, ay, esa mujer, qué pesada es. No, ¿verdad? Cuando así me comporto, me he olvidado de su identidad como coheredera de la gracia de la vida. Si la pensara desde ese punto de vista, no podría ser áspero y severo y malvado con ella. Bueno, lo que se aplica entre esposos y esposas, también lo podemos aplicar entre nosotros. Si yo pienso en Santiago como heredero de la gracia de la vida eterna, ¿a poco va a decir, ah, ese Santiago, cómo me choca, ¿verdad? Quisiera ser su papá por un día solamente para pegarlo bien. Pues no, ¿verdad? No va a ser mi actitud. Al contrario, aunque él es menor, ¿verdad? Aunque tiene sus puntos donde tiene que aprender, nadie lo niega, pero sin embargo lo voy a ver, digamos, con cuidado, pero digámoslo denodadamente con cierta reverencia. ¿Por qué? Porque pertenece al Señor. Porque uno puede ya anticipar su futuro de gloria dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Estamos hablando de personas que no han sido exaltadas todavía, digamos, de una manera abierta y manifiesta, pero estamos tratando con personas que ya han sido exaltados con Cristo, que están sentados con Cristo en los lugares celestiales, de acuerdo a Efesios 2. Bueno, ¿cómo los voy a tratar con desprecio, con desdén? ¿Cómo voy a chismear de ellos? ¿Cómo voy a intentar que otras personas les vean mal? Cuando yo me comporto así, tristemente, hermanos, a veces sí me comporto así, pero cuando yo me comporto así, es en parte porque me he olvidado de quiénes son en Cristo. Pero hay una aplicación más rápidamente, ¿verdad? Cuando me irrita, cuando me frustra, cuando no aguanto el maltrato de la gente, cuando yo siento que los demás están hablando mal de mí, o cuando yo siento que me están despreciando, que nadie me toma en cuenta, que todo el mundo piensa, ay, bueno, Rubén no importa, ¿verdad? Por esto, por aquello, por lo otro. No tenemos que pensar en él, no tenemos que pensar qué le conviene o qué le ayuda o cómo lo podríamos apoyar, ¿verdad? Cuando yo así me siento, ¿no es cierto que también me he olvidado que soy heredero de la gracia de la vida? Que estoy encontrando mi importancia, mi dignidad en las opiniones de las personas y no en lo que Dios ha dicho y declarado de mí. Hermanos, ¿por qué somos tan vulnerables al qué dirá de la gente? ¿Por qué nos molesta tanto si alguien nos critica o nos malentiende o lo que sea? Aunque nos escupan en la cara, ¿verdad? Que claro, nadie quiere que suceda, pero aunque nos escuparan en la cara, como lo hicieron al Señor Jesucristo, ¿cuánto me debe de doler en el corazón? Bueno, si recuerdo que soy heredero de la gracia de la vida, duele menos. No voy a decir que no reaccionemos de ninguna manera, ¿verdad? No voy a decir que en nuestra carne, en nuestra debilidad, no nos molesta, pero a final de cuentas no nos tiene que desviar, no nos tiene que aplastar, porque ¿quiénes somos en Cristo? Herederos de la gracia de la vida. Amén, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, ayúdanos a entender esta gran realidad, a disfrutar de la hermosura de tu palabra, a gozar de la posesión que tú nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Señor, pedimos entonces que recibamos este consuelo para no sobreafligirnos frente el maltrato o la falta de respeto que a veces encontramos de parte del mundo o incluso a veces también de parte de nuestros hermanos en la iglesia. Y ayúdanos también a recordar con quiénes estamos tratando, que al ver a los otros creyentes, a los que se congregan aquí, quedemos atónitos, maravillados, que son coherederos de la gracia de la vida y que nuestra conducta hacia ellos refleje
esa conciencia, que los honremos porque tú los has glorificado en Cristo y los glorificarás en su propia persona en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a recordar la gloria venidera y que eso nos informe, nos guíe en nuestro trato de los demás. Lo pedimos para la honra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, déjenme detener aquí la grabación porque ya es